Buenas tardes. Dejamos un par de minutitos para que os vayáis conectando. Hola. Buenas. Bueno, yo creo que todavía no ha llegado nadie. Ya se va animando. Hola a todos, a los que vais entrando. Hola, buenas tardes. Esperamos un minutillo más y así vais cogiendo sitio todos. Es que justo yo no veía si se iba conectando gente o no. Yo pensaba que estábamos completamente solas. No. Resulta que ya vamos por 43 Sí, ya. personas. Esto se pone interesante, Bárbara. Sí, se llena la sala, se llena la sala. Bueno, yo creo que Podemos. ya podemos ir empezando. Muy bien. Entonces vamos a empezar, ¿no? Bueno, nosotras somos Bárbara y Cristina. Ahora cada una nos presentamos. Vamos a hablar hoy de un aula cooperativa. Y lo primero que queríamos empezar diciéndoos es que cualquier duda que tengáis, yo creo que ya lo han dicho mis compañeros por el chat, pero cualquier duda que os vaya surgiendo durante el webinar o incluso más tarde en los próximos días, nos podéis escribir a info@polygoneducation.com. Entonces, vosotros dejáis ahí vuestras cuestiones. Seguramente de las cuestiones que nos planteéis pueda salir un taller en el que tengamos más espacio como para charlar y no en formato webinar, que esto es Bárbara y yo hablando sin ninguna vergüenza. Entonces, bueno, yo me presento y luego ya Bárbara tomas el timón. Yo soy Cristina Marcos, soy maestra de primaria, soy coach educativa y formadora en metodologías activas en Polygon Education. Y yo soy Bárbara, soy profesora de secundaria de lengua y literatura. Llevo 6 años aplicando Comunicarte en secundaria y bueno, y ahora también formadora pues, en metodologías activas, intentando ayudaros y serviros de guía en la medida que me es posible. Bueno, hoy el propósito de este webinar era pues un poco que sirva como para poder pararnos juntos como docentes y reflexionar sobre dos estrategias de aprendizaje que son los proyectos de comprensión y el aprendizaje cooperativo y ver cómo nos ofrecen un entorno educativo en el que logremos que nuestros alumnos alcancen el máximo de sus posibilidades de manera académica y profesional, que son ambas muy importantes. Entonces hoy, como ya he dicho antes, trabajaremos los proyectos de comprensión, el marco de la comprensión, bueno, ahora os lo explica Bárbara fenomenal, y yo hablaré un poquito sobre el aprendizaje cooperativo. Entonces, Bárbara, te dejo con estos dos señores. Vale, la idea de explicar los proyectos de comprensión, diréis, pues si el webinar era un aula de cooperativo, pero la idea es aterrizarlo todo en el proyecto de Comunicarte. Entonces, es verdad que en Comunicarte utilizamos cooperativo, pero queríamos mostraros cómo el cooperativo es uno de esos pilares
de los proyectos de comprensión. Entonces, para ello queremos explicaros qué son los proyectos de comprensión para que veáis qué papel tiene el cooperativo dentro de los proyectos, en concreto los de Comunicarte. Los proyectos de comprensión surgen en el marco de la enseñanza para la comprensión que aparece en 1967 cuando un grupo de investigadores de Harvard inicia una investigación llamada Proyecto Cero, en la que busca priorizar la comprensión y la mejora de los procesos cognitivos en el marco escolar, ¿vale? Entonces, en ese marco de comprensión es donde se ubican los proyectos de comprensión, ¿vale? Luego vamos a ir explicando pasito a pasito, ¿vale? Y veremos, los proyectos de comprensión no son una metodología, sino que son como unas líneas de trabajo, ¿vale? Esas líneas de trabajo son las que nos permiten a nosotros pues, organizar los contenidos y transmitírselos a los alumnos de alguna manera, ¿vale? Entonces, ¿qué buscamos con los proyectos de comprensión? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué buscamos la comprensión? Fijaos, ese sería el camino hacia el cual nos dirigimos con el fin de saber, ¿no? Entonces, antes de saber es necesario comprender. Fijaos, en el aula muchas veces trabajamos con datos, trabajamos con información, ¿no? Eso es lo que tenemos habitualmente en el aula. Esos datos y esa información bien trabajados nos permiten acceder al conocimiento, ¿no? Pero claro, esos conocimientos, si no sabemos aplicarlos, simplemente los tenemos, pero no sabemos aplicarlos, extrapolarlos, relacionarlos o demás, no nos sirven. Precisamente lo que vamos a conseguir con los proyectos de comprensión, que es una metodología activa que hace que el niño aprenda también no solo la parte teórica, sino la parte práctica, aprenda haciendo, eso le permitirá llegar a la comprensión como paso previo a la sabiduría, al saber, ¿vale? Entonces ese sería el camino. ¿Por qué buscamos la comprensión? Pues porque los datos, la información y el conocimiento no es suficiente para manejarse en la vida. Entonces, como para manejarnos necesitamos comprender y llegar a saber, pues para eso los proyectos de comprensión nos ofrecen esas líneas de trabajo. A ver, Cris, pásame la siguiente. Por fin. ¿Vale? Mira, esto es lo que os explicaba. Yo puedo tener unos conocimientos. Cuando soy capaz de explicar esos conocimientos es porque ya tengo asumido y asimilado esos contenidos, ¿no? Cuando soy capaz de justificarlos, de extrapolarlos, de relacionarlos e incluso de aplicarlo a otros ámbitos que no son aquellos en los que yo lo he aprendido, es decir, yo esto lo he aprendido en el aula y soy capaz luego en mi vida diaria de aplicar en otro contexto totalmente distinto lo que he aprendido, es cuando realmente he alcanzado la comprensión, realmente he hecho míos esos contenidos, ¿vale? Ese aprendizaje lo llevo ya dentro. Fijaos, aprender hechos, adquirir habilidades, conocer procedimientos, eso sería conocimientos. Es un antecedente crucial para la comprensión, pero no es la comprensión, ¿vale? Comprender es pensar y actuar de forma flexible en situaciones diversas a partir de lo que uno sabe. De forma flexible, por lo que decíamos, es verdad que nosotros aprendemos en el aula, pero se trata que lo que aprendemos en el aula seamos capaces de extrapolarlo a la vida real. Vale. En el marco de enseñanza para la comprensión, uno de los aspectos en los que se pone el foco es en el hacer el pensamiento visible. ¿Qué significa hacer el pensamiento visible? Todos llevamos a cabo procesos cognitivos, pero no somos conscientes ni los estamos analizando continuamente esos procesos cognitivos. Si hacemos a los alumnos conscientes de esos procesos, podremos conseguir que ellos mejoren en esos procesos. Una de las herramientas para hacer el pensamiento visible y hacer a los alumnos conscientes de su propio aprendizaje son las rutinas de pensamiento, ¿vale? Estas rutinas, ¿qué permiten? Pues en primer lugar, a los alumnos
a los que les cuesta pensar, les da como unas guías, les ofrece unas guías para pensar y llegar a la reflexión. La reflexión como paso previo a lo que hemos dicho, al conocimiento, ¿vale? A los alumnos que son capaces habitualmente o son más dados o tienen más capacidad para pensar, les hace ser conscientes de esos procesos cognitivos, ¿vale? Entonces, las rutinas de pensamiento nos permiten acercarnos a los conocimientos, a los contenidos, perdón, nos permiten acercarnos a los contenidos a través de la reflexión. Entonces, o nos ayudan y nos guían en ese camino de la reflexión, o bien, si ya son alumnos dados a la reflexión, les ayuda a visualizar ese pensamiento y a hacerlo mucho más productivo. Si os fijáis, están divididas en rutinas de pensamiento para introducir o explorar ideas, para sintetizar o organizar ideas, o bien para profundizar en las ideas. Esto se corresponde con los momentos en los que también está dividido el proyecto de comprensión, ¿vale? En el momento en que nosotros presentamos los contenidos sería una primera parte, ¿no? Una fase de introducción, luego la fase de exploración y la fase de cierre del proyecto. Entonces, las rutinas de pensamiento se corresponden con estos tres grandes momentos. Luego veremos que con los desempeños ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? Pues pasamos, si quieres, Cris. Vale, fijaos, estos serían los elementos de un proyecto de comprensión, ¿vale? De un proyecto de comprensión cualquiera, o sea, no solo de los de comunicarte, pero ahora lo relacionaremos con comunicarte. Pero queremos también que veáis cuáles son las estructuras o los andamios de lo que ofrece comunicarte. El proyecto de comprensión, fijaos, la meta, el objetivo, como llevamos diciendo este tiempo, es la comprensión. Y para ello tenemos los elementos que veis delante. Un tópico generativo con unos hilos conductores, unas metas y desempeños, y todo eso unido por la evaluación continua, ¿vale? Entonces, en la siguiente diapositiva veremos cómo esto, qué es cada uno de estos elementos. ¿Qué es el tópico generativo? El tópico generativo es la idea o el contenido del currículo oficial que nos ofrece la ley, que nosotros cogemos, en este caso en Comunicarte ya están cogidos y dados, ¿vale? Pero para que entendáis cómo se han creado esos proyectos, el tópico generativo es el tema o lugar común lo suficientemente potente como para poder sacar chicha, que es muy coloquial, pero es para que me entendáis, ¿vale? Susceptible de poder trabajar otros contenidos, ¿vale? No tiene que ser un tema que aborde todos los contenidos, pero sí que sea susceptible de relacionarse con otros contenidos, ¿vale? En el caso, por ejemplo, os pongo un ejemplo de los que tenemos en Comunicarte, el caso de juglares en primero de la ESO. El tópico generativo es la literatura medieval, pero lógicamente no solo se aborda la literatura medieval, sino que se tratan también tipos de estrofas, la rima, la métrica, se dan contenidos gramaticales, ¿vale? Pero el tópico, por así decir, el tema que genera o sobre el que se centra todo el proyecto sería la literatura medieval. Entonces, ¿qué aspectos de esos tópicos deben ser comprendidos? De la literatura medieval o del tema que sea, ¿qué objetivos tenemos? Esto, si nos vamos a la ley, todos sabemos que se tienen que cumplir unos objetivos, ¿no? Los objetivos en los proyectos de comprensión se llaman metas. Entonces tenemos unas metas generales de toda la etapa, que serían los hilos conductores, y luego tenemos unas metas particulares de cada proyecto, ¿vale? Que ahora os lo pondré ahora todo en unas imágenes para que veáis claramente qué es cada cosa, ¿vale? A través de los desempeños, que serían las actividades,
promovemos la comprensión, es decir, no solo exponemos la parte teórica, sino que los alumnos tienen que llevar a cabo una serie de actividades que promuevan la comprensión y que al profesor también al profesor y a los alumnos les permite ver ese progreso en el aprendizaje. ¿Cómo podemos averiguar lo que comprenden los alumnos? Pues con una evaluación diagnóstica. ¿Qué es una evaluación diagnóstica? Pues una evaluación, evaluación diagnóstica continua, una evaluación que no se centra solo en el momento final del proyecto, de la evaluación, del tema, ¿vale? Sino que a través de la observación, de los diarios de aprendizaje, del portfolio del alumno, del portfolio del profesor, vamos a ir analizando los progresos de los estudiantes. Vale, en esta diapositiva veis aquí en la imagen los hilos conductores de comunicarte de primero de ESO. Fijaos que pone de primero de ESO. ¿Por qué de primero de ESO? Pues porque estos hilos conductores son los objetivos generales para el curso de primero de la ESO en secundaria. ¿Vale? Y ahora, en la siguiente diapositiva, veréis las metas de comprensión, que son los objetivos particulares para el proyecto de juglares. ¿Veis? Cómo nació el castellano, cómo está presente la literatura en mi vida, cómo utilizan las palabras los artistas para que se conviertan en obras literarias, qué me dice la literatura y a dónde me lleva. Estos serían las metas que nos planteamos para el proyecto de juglares. ¿Vale? Lógicamente son coherentes con los hilos conductores, que son las metas para la asignatura en la etapa de secundaria. ¿Vale? Todo esto está relacionado lógicamente con los contenidos y con las exigencias de la ley para la etapa de secundaria en lengua. ¿Vale? Entonces, fijaos, esto sería la manera de, o sea, los pasos que se dan para crear los proyectos de comprensión que os presentamos. Primero, se organiza el currículo en torno a núcleos temáticos importantes para la materia e interesantes para todos. De esos núcleos temáticos, que serían los tópicos generativos, definimos unas metas, unos objetivos de comprensión explícitas y públicas desde el principio. ¿Vale? Esto es súper importante porque ellos tienen que ser conscientes de lo que pretendemos con los proyectos. Entonces, es importante que las metas estén expuestas en el aula desde el principio del proyecto y que incluso en cada una de las sesiones, en las actividades que vayamos a hacer, digamos, a ver, ¿qué meta estamos trabajando hoy? Entonces, ellos mismos, al tenerlas en el aula, pues te pueden decir, pues la 3 y la 5, porque no en todas las sesiones se trabajan todas las metas. En algunas sí, pero en otras no. Entonces es muy bueno que ellos sean conscientes también y discriminen qué metas se están trabajando con las actividades y con la teoría, los desempeños que se están realizando, ¿vale? En tercer lugar, proporciona múltiples tareas para desarrollar y demostrar la comprensión, lo que hemos hablado de los desempeños. Y, en último lugar, proporciona oportunidades frecuentes en las que tú y tus alumnos evaluéis la comprensión. ¿Vale? Esto lo veréis con las escalas. Luego, Cris también nos comentará de esto, porque claro, esto está también muy relacionado con cooperativo, porque hay veces que es el profesor el que evalúa, pero hay otras veces que se evalúan entre ellos, entre iguales. Entonces, ahí también pues tiene mucho peso la tarea cooperativa. Como os decía al principio, los proyectos de comprensión no son una metodología en el sentido de que no tenemos que cumplir a rajatabla determinados aspectos, sino que son unas líneas guía para trabajar nosotros, ¿no? Unas líneas guía que nos ayudan en la labor docente. Y en el caso de los proyectos de comprensión, los pilares los pilares de los proyectos, de esas líneas guía, son los que veis aquí. El trabajo cooperativo, el pensamiento visible del que os he hablado, las inteligencias múltiples, esto no lo hemos hablado hoy, pero sé que en otros webinars lo hablaremos, y las inteligencias múltiples quedan muy patentes en
en los desempeños, En ¿vale? todos, además te viene en cada desempeño y en cada sesión, en la parte del profesor, te viene qué inteligencias múltiples se desarrollan con esos desempeños. Pero como dice Bárbara, hoy no nos hemos parado a tratarlo mucho porque vamos a tener otro webinar solo de inteligencias múltiples y atención a la diversidad. Entonces, por eso estos dos puntos tan importantes no los hemos tocado mucho hoy. Sí. Perdón. No, 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 bien, bien, sí, sí está genial. Entonces, hoy nos hemos parado en cooperativo, hemos explicado un poquito el pensamiento visible. Bueno, la motivación es otro de los pilares y mejora, o sea, la Una experiencia que barbaridad. tenemos es que trabajando por proyectos mejora la motivación en el alumnado. La memoria, porque no desechamos tampoco el trabajar la memoria, creemos que es fundamental para como andamio, como estructura sobre la que fundamentar otros conocimientos. Y luego el aprendizaje cíclico, porque los contenidos se van viendo no solo dentro del mismo curso, sino incluso entre, o sea, entre distintos cursos. Hay contenidos que a lo mejor los han dado en sexto y otros contenidos y los vuelven a ver en primero y los recuerdan y los recuerdan a través del aprendizaje cíclico, ¿vale? Creo que por mi parte, por la explicación de los proyectos ya estaría. Si surge alguna cosita, pues lo que ha comentado Chris, lo ponéis en el chat o escribís al mail de info y ya con eso Sí que planificamos. podéis plantear cualquier tipo de duda. Y yo ahora os voy a hablar del aprendizaje cooperativo. Em, Como ha dicho Bárbara, es uno de los pilares fundamentales para estos proyectos. Sin embargo, no tienen por qué ir ligados a los proyectos de comprensión. Pueden ir con todo tipo de proyectos, incluso el aprendizaje cooperativo se puede utilizar en el aula. Aun trabajando con el libro de texto de toda la vida, durante solo un ratito, durante una hora al día, durante solo una semana. O sea, quiero decir, el aprendizaje cooperativo es un recurso que vosotros podéis utilizar como queráis, cuando queráis y por lo que queráis, ¿no? Entonces, por eso lo hemos querido meter aquí también, porque a veces nos encontramos con que, bueno, esto al final es bastante básico, pero bueno, se nos escapa un poco porque en el día a día, pues como que nos da un poco de miedo implementarlo. Entonces, bueno, sí que quería llamaros a la reflexión un poco con una reflexión que no es mía, porque ¿para qué voy a hacer reflexiones yo si ya lo han hecho otras personas mucho más sabias? Entonces, esta es de los hermanos Johnson Johnson. Yo me he basado en uno de sus artículos para desarrollar todas mis diapositivas. Lo tenéis en una de las referencias más adelante, pero si me queréis pedir el artículo también lo podéis pedir por el chat o escribir a info@polygoneducation.com. Entonces, el aprendizaje no es un encuentro deportivo al que se puede asistir como espectador. El aprendizaje hay que hacerlo, hay que jugarlo, ¿no? Como un partido de fútbol. Y aquí os he puesto este muñequito de futbolín. Él es partícipe de ese partido de fútbol, le dejamos tocar la pelota, pero no tiene ningún tipo de control, ningún tipo de acción sobre su propio aprendizaje y no tiene ninguna relación con sus compañeros. Solo la que nosotros le queramos poner. Entonces el cooperativo no es esto. El cooperativo es un jugador libre, ¿no? Que escoge ir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Y que trabaja en equipo. Y si no lo hace, entonces todo el equipo se ve afectado. También quiero llamaros a la reflexión sobre el perfil del alumno que tenemos actualmente. Antiguamente se pedía de nosotros que solo memorizásemos, que solo recordásemos para rellenar un examen, ¿no? Porque el tipo de sociedad era diferente. Sin embargo, pues ya hace bastantes años se desarrolló, creo que fue en el 96, no me hagáis caso, luego lo miro bien. Se desarrolló el informe de LORS, entonces en él se compilaban, ¿no? Como los 4 aprendizajes fundamentales que tiene que tener un alumno, que es el aprender a conocer, que es este con el que nosotros nos hemos educado, ¿no? Hemos recordado
muchos datos, muchos conocimientos y luego no hemos sabido llevarlo más allá. Bueno, dentro de la escuela, en nuestra vida profesional, claro que sí, ¿no? Pero ahora nosotros en la escuela tenemos que ayudar a los alumnos a aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir juntos, por cómo va cambiando la sociedad, por el mundo globalizado en el que vivimos, por la necesidad de escuchar a los otros y ponerme en sus zapatos, ¿no? Por la necesidad de influir en mi entorno, en el cercano, en mi propia red social, en mi propia familia, en mi propio grupo de amigos y a nivel comunitario, ¿no? Entonces, bueno, luego también me apetecía recordar, porque seguro que todos la sabéis, pero me apetecía recordar las ventajas que tiene el aprendizaje cooperativo en contraposición con uno individualista. Yo de esto me di cuenta el año pasado cuando me vi obligada a separar a mis alumnos y alumnas, ¿no? Les tuve que cambiar tuve que salir de los equipos para sentarlos individualmente por la situación sanitaria. Y me llamó muchísimo la atención, porque claro, de repente se convirtieron en niños muy individualistas. Entonces, yo lo sabía los beneficios que tenía el aprendizaje cooperativo, pero claro, cuando ves la contraposición dices, esto no me gusta, no es lo que no es lo que yo quiero para ellos, para su vida, ¿no? Yo quiero que sean cooperativos, que sean solidarios, empáticos, y esto no lo consigo con ellos en su mesita trabajando por sí mismos. Entonces, conseguimos que ellos logren un mayor esfuerzo, que muestren un mayor esfuerzo para lograr mejores desempeños para ellos y para los demás, ¿no? Se crean relaciones sociales mucho más positivas y ayudan a una mejor salud mental, con la importancia que esto tiene especialmente hoy en día, que yo sé que no deberíamos juntar las mesas a lo mejor, pero es que creo que sanitariamente este momento les está afectando mucho más a nivel de salud mental. Entonces, vamos a volver a poner en una balanza, ¿no? ¿Qué impacto tiene que mis alumnos trabajen en equipo? No en grupos, no sentarles juntos, no se trata de eso, se trata de lograr una buena interacción con el equipo, que ahora reflexionaremos un poquito más sobre ello, ¿no? También es muy importante, aquí no lo especifica como tal, pero sí que es un beneficio que yo pienso que todos notamos. Cuando tenemos alumnos diferentes en el aula, con diferentes me refiero, todos son diferentes, pero que tienen necesidades educativas que se salen de la norma, ¿no? Tanto por arriba como por abajo, como diagnosticadas, no diagnosticadas. Cuando trabajamos en equipo, cuando yo sé que juntos llegamos a un objetivo común, la atención a la diversidad mejora muchísimo y los propios alumnos consiguen mejorar, quieren dar más de sí y se sienten mucho más acogidos dentro del grupo clase, lo cual me parece una ventaja brutal. Bueno, entonces os presento a los cuadraditos, circulitos y triangulitos. Esto representarían los alumnos y alumnas de nuestras clases, ¿no? Entonces, cuando recibimos un grupo clase o cuando llegamos al aula y nos encontramos en septiembre un nuevo grupo, pues no les tenemos ubicados, ¿no? No sabemos quién son, no sabemos de dónde vienen. Entonces, parte muy importante es que nosotros dediquemos un tiempo a conocerles bien. Entonces, una reflexión muy simplista que se hace para hacer equipos cooperativos es dividir a los alumnos en alumnos muy capaces de ayuda, alumnos que ni son muy capaces ni poco capaces. Estos son los que mayor margen de mejora pueden mostrar a nivel cooperativo, no estoy hablando de nivel intelectual, quiero decir, no se trata de sus habilidades en torno al aprendizaje de contenidos conceptuales como tal, sino un poco sobre su personalidad. Y luego tenemos a los alumnos circulito, que serían aquellos que son los que necesitan más ayuda por cualquier motivo, porque se acaban de incorporar al grupo clase, porque tienen ciertas dificultades a la hora de desempeñar algunas habilidades, porque tienen algún diagnóstico que les dificulta el trabajo dentro del aula, ¿no?
Entonces, bueno, pues luego también personalmente, pues porque son más individualistas, más ariscos, porque no se dejan ayudar bien, ¿no? Bueno, esos serían los cuadraditos a lo mejor, todo habría que verlo. Entonces, ¿cómo proponen que sentemos a nuestros alumnos? ¿Cómo formamos esos equipos, no? Pues esto es muy importante. Hay muchísimos tipos de equipos dentro del aprendizaje cooperativo. Tendremos los grupos base, que son los que duran un tiempo largo, se pueden mantener durante un trimestre, y luego también tenemos grupos o sea, equipos que se pueden juntar de manera mucho más corta para momentos determinados, ¿no? Entonces esto en metodologías como Comunicarte sí que se ofrece, pero si no utilizáis Comunicarte, pues tenéis que pensarlo también de vez en cuando, darles un poco de aire y de espacio para que no siempre convivan con los mismos todo el rato, ¿no? También para que agradezcan ese equipo que han creado en el equipo base. Entonces, la idea sería dividir a nuestra clase entre aquellos, o sea, destacar aquellos, encontrar dentro de todo este revuelo, encontrar aquellos que son más capaces de ayuda, ubicarles. No tienen por qué ser aquellos que obtienen mejores calificaciones o destacan porque son los que más saben o más se muestran o más extrovertidos. No tienen por qué ser esos. Son aquellos que son más capaces de escuchar al otro, de ponerse en su situación y decir, vale, voy a ver qué necesita fulanito o fulanita y voy a intentar ayudarle a que lo consiga, ¿no? Luego, aquellos pues que no necesitan mucha ayuda para llevar a cabo sus desempeños dentro del aula, ¿no? Y luego están los que sí que necesitan ayuda. Entonces la idea sería, fijaos que la reflexión nos llevaría a decir, bueno, pues pongo al más capaz de ayuda con el menos capaz de ayuda. No tiene por qué ser así. Tendría que ser de tal manera que los cuadraditos, ¿no? Crearan una interacción con aquellos que les pueden aportar más ayuda para después pasársela a aquellos que necesitan más ayuda. También lo que puede pasar cuando juntamos a niños que ofrecen mucha ayuda con niños que piden mucha ayuda es que se crea ahí una relación un poco de dependencia entre el que yo te voy a salvar a ti y tú te vas a dejar salvar por mí. Entonces, quizá eso no nos compensa tanto y de esa manera estos dos alumnos no crecen tanto, ¿de acuerdo? Tener en cuenta, sobre todo, que hay algunos alumnos que no son capaces de ayuda. Es decir, aunque les pidan ayuda, no van a reaccionar bien, no tienen paciencia, pues estos, que todos seguro que estáis pensando en el nombre de ese o esa alumna, bueno, pues esos no conviene sentarlos al lado de aquellos que les necesitan más, pero bueno, esto lo sabéis seguro. Entonces, esto es una manera muy fácil de ubicarles bien y de que forméis vuestros propios equipos si no los tenéis formados ya. Yo me encuentro con muchos profes que trabajan con Comunicarte a lo mejor y me dicen, bueno, yo les he sentado como ellos han querido. O no, yo tengo a los muy inteligentes, a los menos inteligentes y a los súper poco inteligentes. ¿Se pueden hacer este tipo de equipos? Sí, pero bueno, no ofrecen tantas ventajas hablando de lo que pueden aportar hacia el propio equipo que este tipo de agrupaciones que tienen en cuenta la personalidad de los alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también convendría que tuvierais en cuenta las preferencias de los alumnos en cuanto a que a lo mejor a ellos les gustaría sentarse con alguien determinado y no sentarse con alguien determinado. Esto yo lo tendría en cuenta con un pequeño sociograma. También os daríais cuenta, yo he puesto este cuadradito muy lejos de todo el mundo, porque cuando hacéis un sociograma en vuestra clase, esto es un consejo personal que os doy, os dais cuenta de quién está fuera, ¿no? Con quién no quieren trabajar, con quién no quieren estar y quién no quiere estar con todo el mundo, ¿no? Esto da muchísima información. Un pequeño sociograma de simplemente 3 preguntas. ¿Con quién te quieres sentar? ¿Con quién te gustaría trabajar? ¿Con quién no te gustaría trabajar? Esta pregunta hacerla
bueno, es mi consejo porque da mucha información. Y si les pedís razones, os da también mucha información, ¿no? Esto si sois tutores, pues es mucho más fácil porque tenéis más tiempo y les conocéis mejor, ¿no? Y bueno, ahora esta vez he creado una infografía sobre las características que tiene que tener el aprendizaje cooperativo dentro del aula. Porque que tengamos a los niños sentados en equipo no significa que estemos trabajando con cooperativo. Para que estemos haciendo cooperativo, sí o sí, tienen que darse estas circunstancias. Tiene que existir, número uno, interdependencia positiva. Es decir, yo les planteo una tarea clara. En comunicarte, como ya les tienen, o sea, como ya o sea, la propia metodología te pide que les dispongas en equipo, las instrucciones, si os dais cuenta, siempre van dirigidas en plural hacia el equipo. No son para una persona que luego trabaja con otras, son hacia equipos. Entonces, las tareas son claras y los objetivos son grupales. Así que ellos saben que sus esfuerzos son individuales, cada uno tenemos que dar algo y benefician a sí mismos y a los demás. Esto tiene que ver con la responsabilidad grupal e individual. No solo que yo dependo de los demás y los demás dependen de mí, sino que yo tengo responsabilidad como individuo y a nivel grupal. Entonces, ellos asumen responsabilidades a nivel de equipo. Esto después lo veremos mejor con un ejemplo muy claro que viene en comunicarte. Después tienen que existir interacción cara a cara estimuladora. No me sirve con sentarles juntos. Tienen que saber realizar juntos una labor que promueva el éxito. Juntos tienen que saber que se deben ayudar. Juntos tienen que saber que se deben escuchar. Juntos tienen que saber que hay que celebrar cuando hay que celebrar, que hay que concentrarse cuando se tienen que concentrar, ¿no? Son diferentes situaciones que se dan en el aula y que hace que, pues, por ejemplo, cuando uno habla, los demás escuchan. Es un básico, pero seguro que es que os cuesta un montón cuando estamos empezando a trabajar en equipos. Si esto no lo vamos trabajando, si no les damos pautas para trabajarlo, pues les cuesta mucho más. De ahí el punto número 4. El aprendizaje cooperativo normalmente, sobre todo al principio, cuando comenzamos con un grupo nuevo, requiere más trabajo que sentaros ahí como queráis y aprendemos hoy, yo qué sé, el verbo, ¿no? Y sus tiempos. Pues no, tengo que pararme y enseñarles prácticas interpersonales y grupales. Es decir, yo te voy a enseñar, te voy a ayudar a que te comuniques con los demás. Te voy a enseñar a comunicar tu opinión, a escuchar la del compañero, a escuchar la del resto de equipos, a tener en cuenta cómo hemos trabajado a nivel individual y grupal. Y tenemos que dedicarle tiempo a enseñar estas prácticas. ¿Requiere tiempo? Sí, pero ¿es un gasto de tiempo? No, es una inversión de tiempo. Porque esto es lo que nos ayuda el día de mañana a ese aprender a ser ciudadano, a ser un miembro de la familia que colabora de manera activa, un miembro del equipo del grupo de amigos que, sabe escuchar a sus amigos y dar opiniones sin ofender, sin dañar, ¿no? Y bueno, el número 5 sería la evaluación de grupo. Ellos tienen que saber que su trabajo es evaluable. Es decir, ellos tienen que saber por dónde van, si no están yendo bien, tienen que reflexionar sobre su propio aprendizaje con unas autoevaluaciones de equipo y luego además nosotros tenemos que, no se trata de darles una nota, sino de darles un feedback a nivel grupal. Mira, estáis fallando en este momento porque el equipo no está consiguiendo este y este objetivo. ¿Qué os pasa? ¿Cómo os puedo ayudar? ¿No? De ahí que el rol del profe de comunicarte o de unos proyectos de comprensión o de un trabajo aprendizaje cooperativo al uso sea de facilitador, de Sherpa, ¿no? De estar ahí a su lado y decirles, ¿cómo os veis en este sentido? Ah, bien, mal. Bueno, veis, aquí en las referencias os he dejado el artículo de donde he sacado la información de mis diapositivas. Y bueno, entonces, ¿cómo lo llevo a mi aula? Bueno, pues si tienes la opción,
yo escogería programas afines a mis objetivos. Yo muchas veces he intentado llevar estrategias cooperativas al aula y los materiales que utilizo se me meten por medio. Entonces, dentro de tu nivel de acción, escoge cosas que te ayuden. Fíjate bien en la ley educativa. Ahora cambia y esta ley promociona mucho aprendizajes como el cooperativo y no se centra tanto en el contenido conceptual como lo hacían las anteriores. Entonces, para nosotros es una muy buena oportunidad de volver a reflexionar cómo lo estoy haciendo y hacia dónde quiero ir, ¿no? Comienza poco a poco y domina lo sencillo para ir consiguiendo tus metas profesionales. En este artículo que os digo también lo mencionan los hermanos Johnson. Puedes empezar con muy poquito. Si tienes un método que te ayuda, como es comunicarte, vas a crecer muchísimo más, pero no intentes tenerlo todo el primer día o intentar ser experto el primer día, porque poquito a poco nosotros vamos aprendiendo muchísimo sobre nuestros propios errores, ¿no? Y por eso en Comunicarte os ofrecemos las rúbricas de observación del profesor. O sea, esto es un proceso y todos aprendemos a llegar a nuestras metas. Y después perfecciona tu labor y continúa tu formación para poder aplicar cuanto más mejor, o sea, no solo de cooperativo, no solo de proyectos de comprensión, sino expande, ¿no? Tus límites para poder ofrecerle más a tu grupo clase, para llevarles más lejos. Y bueno, ahora os traemos un poco de ejemplos de cómo se aplica el cooperativo dentro de Comunicarte. En las sesiones de exploración, que son las primeras que tenemos de iniciación y de exploración, se ve claramente. Hay sesiones que están dedicadas simplemente a construir los equipos y conocerles mejor. Pues os pongo el ejemplo de la sesión 1 del proyecto Periodistas de quinto de primaria, pero esto se repite proyecto tras proyecto porque los equipos cambian. Muchas veces nos saltamos esas sesiones porque pensamos que no nos aportan una barbaridad, porque si no tengo esa identidad de equipo, si no reflexiono sobre esa interdependencia positiva que tenemos entre nosotros y que juntos llegamos más lejos, no vamos a llegar tan lejos. Por ejemplo, os pongo pantallazos, esto es solo del proyecto Juglares, porque me ha parecido que lo enseña muy bien, ¿no? Tenemos unas páginas del equipo en la que repartimos roles y vemos qué responsabilidad individual tengo dentro de mi grupo y cómo afecta a lo global. Aquí, en esta evaluación de equipo, ellos han tenido que redactar los comportamientos que quieren que serían buenos para el equipo y ellos mismos van a ir diciendo, bueno, comportamientos y muchos más aspectos que veríais si pudiéramos pasar la diapo, que no me voy a pasar porque ya me estoy pasando de tiempo. Entonces, aquí ellos mismos lo redactan y de ahí nace esa responsabilidad de la que yo os hablaba antes, ¿no? La responsabilidad individual que tengo y la grupal. Y después, durante varias sesiones a lo largo del proyecto va haciendo chequeos. Estas dianas de evaluación son autoevaluación. Hay muchísimas evaluaciones de equipo. Os recomiendo que si tenéis la oportunidad les echéis un vistazo cada vez que podáis y las tengáis en cuenta a la hora de evaluar si es que utilizáis Comunicarte. Si no, os recomiendo chequear qué tal va ese equipo en autoevaluación y en evaluación hacia ellos. Les podéis ayudar con una rúbrica, con tablas sencillas como estas, ¿de acuerdo? Esto sería una rúbrica, más bien. Y luego estas dianas, ¿no? Que ellos van reflexionando poco a poco cómo van. Y después no solo les ayuda a autoevaluarse o a ver su responsabilidad como individuos y como equipo, sino que también les proporciona lo que hemos hablado antes, esas prácticas interpersonales y grupales. Les ayuda, por ejemplo, como protocolos como Microlab, en el que te explica paso a paso cómo vamos a compartir información en el equipo. Primero habla uno, después hacemos una pausa y escuchamos. Después habla otro, dice su opinión, hacemos una pausa, anotamos, escuchamos. No, te lo va guiando paso a paso. Entonces, en este sentido, Comunicarte es muy sencillo porque te va guiando a ti como maestro, profesor, durante todo este proceso de aprendizaje cooperativo a la vez que va guiando a los alumnos. Entonces, si no eres muy experto,
pues viene muy bien porque no lo tienes que preparar tú todo. ¿Que eres muy experto y te apetece utilizar más? Seguro que conoces muchas herramientas que son compatibles con comunicarte y las puedes insertar, ¿no? Entonces, bueno, estos son ejemplos muy visuales, ¿no? De cómo se aplica dentro de este proyecto de comprensión, de estos proyectos de comprensión tan importantes. Esto se junta con todo lo que nos ha contado Bárbara antes, ¿no? O sea, comunicarte, yo siempre digo que hay que verlo como un mapa. Cuando tú buscas en Google Maps algo, te aparece todo muy de cerca y a lo mejor te encuentras perdido. Pero cuando vas alejándote y ves el conjunto de todo, ya sabes dónde estás. Entonces, a mí me gusta mucho esta metáfora para que encontréis el sentido a toda esta tela de araña que forma comunicarte y que todo tiene sentido y que ayuda muchísimo a lograr ese perfil del alumno del que hablábamos antes. Por mi parte he acabado, pero sí que me gustaría recordaros que tenemos otros dos webinars en camino, ¿no? Tenemos el siguiente el 17 de febrero que tratará de matemáticas Singapur, que es bueno, pues como para conocerlo un poquito. ¿Matemáticas qué? Matemáticas Singapur. Y luego trabajaremos lo que os hemos dicho Bárbara y yo antes, el de hay un arco iris en mi aula. Tengo tantos colores en mi aula, ¿no? Y en él trabajaremos las inteligencias múltiples y la atención a la diversidad dentro del marco de las metodologías activas. Entonces, por mi parte, ya nada más. No sé, Bárbara, si tú quieres decir algo. Perdón, que me había quitado el audio. No, por mi parte no, o sea, transmitiros sobre todo tranquilidad y como decía Chris, que el tener esa visión de conjunto te hace, o sea, también te da a ti seguridad en el aula. Entonces es la idea que hemos querido plasmar un poco en el webinar de hoy, ¿no? No solo hablar de cooperativo, sino qué papel tiene el cooperativo dentro de los proyectos y qué son los proyectos de comprensión, los proyectos de comunicarte, ¿no? Entonces la idea era un poquito eso, que entendáis lo que os mostramos, lo que os presentamos, el producto que os ponemos en las manos, pues eso para facilitaros la vida en el aula, porque es lo que decía Cris, a ver, proyectos de comprensión pues los podemos crear nosotros, pero tenemos la suerte de que tenemos materiales que nos facilitan la tarea en el aula, entonces tanto para los proyectos como para en concreto las dinámicas de cooperativo y demás que ha estado comentando, pues en ese sentido los proyectos de comunicarte nos facilitan la vida en el aula y nos hacen ir también con más seguridad sabiendo todo el engranaje que lo forma. Que bueno, es cierto que de comunicarte, de aprendizaje cooperativo y de proyectos de comprensión podríamos hablar Sí. durante horas y horas y hay estrategias y herramientas y sería un no acabar, ¿no? Pero bueno, hemos Ya nos sintetizado. asustaríamos, entonces para que veáis que no es tan complicado, o sea Se puede empezar por lo sencillo. claro, claro, claro. Así que bueno, estamos aquí para lo que necesitáis, lo que necesitéis. Como sabéis, podéis escribir a info@polygoneducation.com. Tendremos en cuenta todas estas dudas que nos habéis planteado en el chat, pero si veis que nos las respondemos o nos damos una respuesta, no por el chat hoy, sino por mail, pues bueno, nos volvéis a escribir, ¿de acuerdo? También queríamos agradeceros vuestra asistencia a este webinar y desearos muy buena tarde y que estéis muy bien en vuestras aulas. Un saludo a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós.